hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a empezar el servicio de los jóvenes. Vamos a empezar con una oración para poder empezar este devocional. Amén. Thank you, Lord, for this wonderful evening that you have let us be all together. Thank you for letting us have another day in your word. And please bless every single one of us that is home and that is watching this. Oh, please, Lord, please bless every single one of us and let us be filled with your Holy Spirit today. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amén. 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 Sí, vamos a cantar unos cantos para el día de hoy. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo, aleluya. Hermanos, que Dios le bendiga. Amén. Hoy voy a leer la palabra en Lucas 23, en versículo 44 hasta el versículo 49. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Cuando
Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Amén. Que el Señor los continúe bendiciendo. Amén. Poderoso Dios, Gloria a Dios, te aleluya. adoramos, Señor. Adoramos, Jesús, aleluya.
el Señor les bendiga. Amén. Amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. En esta hora damos gracias a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial porque verdaderamente Él es bueno. Que el Señor bendiga a nuestra hermanita Lisette con la palabra. Amén. Por esa palabra que fue leída. Amén. Y continúe bendiciendo a la juventud. Poderoso es el Señor. En esta hora, amados hermanos, el Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes allá en sus casitas. Sabemos que ha sido diferente las cosas, pero al Señor le plació así. Pero siempre nosotros estamos dispuestos para decirle, Señor, heme aquí. Y en esta hora a mí me tocó la exposición de la palabra. Amén. Sabemos que en estos días pues estamos, celebrando o se conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor, amén, que es muy conocida por todos. A mí me tocaron la sexta y séptima palabra. Damos gracias al Señor por nuestros hermanos que dieron las otras 5 palabras de Jesucristo en la cruz, que fue de gran bendición a nuestras vidas. Poderoso es el Señor. En esta hora damos gracias a Dios porque Él es bueno. Yo les voy a invitar a que vayamos al libro de Juan, maravilloso es el Señor, capítulo 19, verso 30. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Leemos también la séptima palabra de Jesús, que la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Les voy a invitar ahí en sus casitas donde están para que hagamos una oración y inclinamos nuestras cabezas, reconociendo que Dios es grande y poderoso, reconociendo que Él es el Rey Supremo y que debemos darle toda honra y toda gloria. Oramos. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor amado, de predicar tu palabra. Te rogamos, Dios mío, que tú tomes el control de nuestras vidas, Padre. Que tú tomes el control de cada uno de mis hermanos, de cada uno de mis amigos, Señor, que van a escuchar esta palabra. Yo te ruego que tú te glorifiques en gran manera, porque el anhelo y el deseo nuestro, Padre, es que esta palabra sea de bendición a toda aquella persona que la pueda escuchar en este momento. Amén. Poderoso es el Señor. En esta hora reconocemos que Dios es bueno. Aleluya. Perdonen lo que estamos, el no estar en el templo es algo difícil, pero damos gracias a Dios por esta oportunidad. Voy a esperar que nuestra hermana Lizetita me traiga una sillita por ahí para poder exponer la palabra del Señor. Perdón, hermanos, por el inconveniente, pero estas cosas suceden cuando estamos haciendo esto así en casa. Gloria al Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Hablaba y decía al principio que en estos días se está celebrando, aleluya, el mundo entero, o todos sabemos que se celebra en estos días la Semana Santa, más conocida como la Semana Santa, la Semana Mayor, pero en estos días se celebraba la Pascua. Los israelitas celebraban la Pascua, aleluya, que significaba que habían sido libres de Egipto. Ellos habían estado cautivos en Egipto y era el momento, gloria al Señor, donde Dios los libertó y les dijo que por generaciones tenían que celebrar esta Pascua, gloria al Señor. Pero vemos en este momento que pasó algo que ya estaba previsto por el Señor, ya estaba anunciado por nuestro Dios. Ya había anunciado a 700 años antes por medio del profeta Isaías que vendría Jesucristo y todo lo que iba a suceder en su vida. Gloria al Señor. Pero en esta hora, no solamente yo quiero hablarle de la Semana Santa o de las fiestas o de lo que se celebra. Maravilloso es el Señor. Sino quiero hablarle de la importancia de la muerte de Jesucristo. Muchas cosas podemos hablar. Hemos estado predicando estas palabras de Jesucristo en la cruz. Amados hermanos, pero yo quiero decirle
que esto tiene un significado mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Cuando el Señor me dio esta palabra, me puse a investigar y me di cuenta que lo que nosotros vemos en una película, que nosotros vemos en la televisión, no se compara con el sacrificio tan grande que tuvo Jesucristo, o que sufrió nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, es importante que nosotros sepamos el significado. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué Jesucristo tuvo que sufrir en ese madero, en esa cruz, una muerte tan cruel? Un sufrimiento tan grande, un suplicio tan grande. La muerte de Jesucristo viene porque Dios es bueno. Muchos decimos Dios es bueno, pero no sabemos ese significado de que Dios es bueno. En el principio Dios creó a un hombre llamado Adán. En el libro de Génesis lo encontramos, y su esposa Eva. Dios le dio todo, le puso todo en sus manos para que ellos fueran felices. Pero les dio una advertencia, que no fueran a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque ese árbol, al comer del fruto de ese árbol, el pecado iba a introducir en la mente del hombre, la mente iba a cambiar. Es algo bien curioso, hermano, porque la Biblia dice que ellos estaban desnudos. Imagínense la mente de Adán y Eva. Era la mente como de niños de 1 o 2 añitos. Porque niños de esa edad usted los puede ver que en ellos no hay ninguna maldad. Su mente está limpia, su mente está pura. Pero cuando ellos desobedecen a Dios, hacen caso a la serpiente que engaña a Adán y a Eva, porque no solamente a Eva, los engaña a los dos. Aquí hubo un problema bien grande porque desobedecieron a Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros pensamos que pecado puede ser asesinar a una persona, que pecado puede ser robar, pero el pecado más grande, el pecado que empezó a gobernar y a dañar a la humanidad entera, se llama desobediencia. Ellos desobedieron a Dios, capítulo 2 del libro de Génesis, pero cuando nosotros llegamos al capítulo 4 del libro de Génesis, vemos que el pecado, que esta desobediencia trae un pecado que va trayendo consecuencias graves. Dice la Biblia que esta pareja tuvieron su primer hijo llamado Caín, el segundo hijo llamado Abel. ¿Y sabe qué? A raíz del pecado, de la desobediencia de ellos, el hermano mayor, dice la Biblia, que asesinó a su hermano menor. Y así sigue el pecado. En el capítulo 6, dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6, que el pecado era tan grande que Dios dijo, voy a eliminar a todo ser viviente. Porque el pecado ya Dios no lo podía soportar. Habrá cosas que Dios aborrece, es el pecado. Déjeme decirle que Dios ama al pecador. Dios ama al pecador, pero sí aborrece algo que se llama pecado. Gloria al Señor. Cuando vamos un poco más hacia adelante, nosotros vemos que la palabra se cumplió. Vino el diluvio y destruyó toda la humanidad. Solo quedó Noé y su familia. Solo 8 personas fueron salvas. A raíz del pecado, todos murieron. Pasaron los años y en el capítulo 19 del libro de Génesis, nosotros nos encontramos con otra historia a consecuencia del pecado. Dice la Biblia que Dios le deja saber a Abraham que iba a destruir 2 ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? ¿Por qué iba a destruir? Porque el pecado se había hecho tan grande. Las personas estaban contaminadas. No había temor de Dios. Y dice la Biblia que Dios destruyó aquellas 2 ciudades. Amén. Pero el pecado no termina ahí. El pecado sigue desde el principio. Como les decía, Adán y Eva fueron los que empezaron, los que cometieron este error, los que pecaron contra Dios. Y por su desobediencia, nosotros venimos arrastrando ese pecado maravilloso del Señor. Pero ¿sabe qué? Decía al principio, muchos dicen o decimos, Dios es bueno. Y realmente Dios es bueno. ¿Sabe por qué? Porque 700 años antes que Jesucristo naciera, estaba profetizado en el libro de Isaías que alguien iba a venir y morir en una cruz para pagar el pecado, para pagar la deuda de cada uno de nosotros. Hermanos, amado amigo que me escucha, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. La paga de nosotros era muerte. No había otra, que teníamos que morir. Pero por eso es que nosotros podemos decir Dios es bueno. Vamos a leer en el capítulo 53 del libro de Isaías, versos 5 y 6.
Dice así en el nombre de Jesús. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escuche bien el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. En esta hora yo quiero decirle el significado de la muerte de Cristo. El significado de la muerte de Cristo no fue porque se le antojó al maestro, voy a morir en una cruz y vamos a hacer la mejor película para tener muchas entradas y ganar mucho dinero. No, él no necesitaba protagonismo. Él tenía el poder. Él sanaba a los enfermos, aleluya. Él resucitó muerto, gloria a Dios. Él no necesitaba que los hombres le alabaran, porque estaba haciendo algo genial para que la gente se sintiera bien. No, Jesucristo murió porque nosotros habíamos pecado y era el único, dice la Biblia, que podía pagar el precio. Era el único que no fue engendrado por hombre, sino por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Maravilloso es Dios. Damos gracias a Dios por Jesucristo. Verdaderamente que Dios es bueno. La razón por la que Jesucristo viene a la tierra es porque quiere dejarle saber al pecador que Él es su Salvador, y que si le recibe como el Salvador de su alma, y que si nosotros reconocemos que Él vino de Dios para libertarnos del pecado, Él está ahí como nuestro Salvador. Pero la segunda razón por la que Jesucristo viene es para dejarnos saber que hay un cielo y un infierno. Esta palabra suena algo fuerte. Yo quisiera, amados hermanos, amado amigo, yo quisiera hablar mucho de lo que se habla, o la crucifixión de Cristo, o lo que Cristo sufrió. Pero yo quiero dejarles saber el por qué, cuál es la razón. Y la razón es por el pecado del hombre, para libertarlo del castigo eterno, y para dejarnos saber que está ese cielo y ese infierno. Maravilloso es el Señor. Nosotros vemos, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, podemos explicar mucho de estas palabras. Hay tantas cosas que podemos predicar. Pero déjeme decirle que antes de llegar a este momento, dice la Biblia que Jesucristo tuvo gran ansiedad, tuvo gran tristeza. Su alma se sintió angustiada. Y dice la Biblia que invitó a 3, o se llevó a 3 de sus apóstoles para que oraran juntamente con él, a Pedro, Jacobo y Juan. Dice la Biblia que los dejó orando y les pidió que oraran juntamente con él. Él se fue un poco más aparte a orar. Dice la Biblia que él regresó, y cuando regresó los encontró durmiendo, aleluya. Él se sentía en gran agonía. Y las únicas personas que podían ayudarlo eran los que estaban con él, sus apóstoles. Los que habían visto el poder de Dios glorificándose por medio de Jesucristo. Dice la Biblia que regresó, y así sucesivamente 3 veces fue a orar. Y ellos seguían durmiendo. La angustia del maestro fue tan grande que dice que él se arrodilló y empezó a clamar a su padre pidiendo ayuda. Hasta el grado de decirle: Padre, si es posible, quita esta copa. Aparta esta copa de mí. Pero al instante él dice que no sea la voluntad, sino la tuya. Jesucristo en ese momento se recordó de aquellas multitudes que le seguían. Se recordó de aquella cantidad, de aquellos miles, millares de personas que necesitaban salvación. Él pudo ver cuántas personas estaban perdidas. Él pudo ver que aquellas personas necesitaban de él. Dice la Biblia que sus lágrimas, que su sudor, hermano, que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Yo me imagino al maestro, todo su cuerpo trabajando en aquella gran angustia. Yo no sé si a usted le ha pasado. Hay momentos que cuando nosotros tenemos miedo por algo, nosotros pensamos, o a mí me ha pasado, estoy sudando, ¿qué me está pasando? Pero es que el temor es tan grande, la angustia es tan grande que no sabemos. Pero él no fue el temor que tenía. Él sabía que tenía que pasar algo muy grande, que tenía que pasar un sacrificio, el cual nadie había pasado. Y digo ¿por qué? Porque muchas personas llegaron a la cruz, porque eran deudores de algo, pero él no debía nada. Él era un hombre justo, pero así
con todo esto. Él nos miraba a nosotros, amados hermanos. Él lo miraba a usted, me miraba a mí. Amado amigo, lo miraba a usted en ese momento. Y Él, por amor a nosotros, entregó su vida en esa cruz. Cuando nosotros leemos un poco y empezamos a investigar, hermano, dice que lo abofeteaban. El grado de los golpes era que estos hombres con toda su fuerza le daban en la cara al maestro. Pero no les bastó esto. La Biblia dice que le cubrieron el rostro y le daban bofetadas al maestro, aquellos soldados romanos. Y aquellos soldados romanos le decían, provocando para que él hiciera algo, para que él desobedeciera a Dios, y le decían, adivina quién fue que te pegó, adivina quién te dio el golpe, porque como él decía, era y es el Hijo de Dios, ellos querían que él presentara su poder, pero él estaba pagando el precio como hombre. Él tenía todo el poder para derribar a aquellos hombres, pero él estaba pagando el precio en obediencia. Él se hizo pasar como hombre, no como Dios en ese momento, pasando todo el sufrimiento. Gloria al Señor. Gracias a Dios por Jesucristo. No le bastó eso, que dice la Biblia que quitaron sus ropas y lo llevaron a un castigo eterno. Porque ese castigo, yo me imagino las horas. Yo me imagino, amado hermano, eso fue eterno, esa hora. Cuando uno está pasando un dolor, uno quiere que ese dolor al instante se vaya. Pero dice, hermano, yo investigué, amado amigo, porque le digo, a veces vemos las películas y vemos una parte de lo que él sufrió. Pero yo me di a investigar y dice que aquellos látigos, en la punta de aquellos látigos había huesos o había metal. Y cuando le daban los golpes, eso arrancaba la piel a las personas que estaban golpeando. Dice que llegaba al punto que se podían ver los órganos de las personas. Yo me imagino al maestro. Tenía todo el poder para decir, yo no lo hago. Yo me voy a levantar. Pero él no lo hizo por amor a ti y a mí. Por amor a un hombre que estaba perdido, a una mujer que estaba perdida en delitos y pecados. La misericordia de Dios es grande. Nosotros empezamos a leer estas palabras de Él porque en este momento pasa todas estas cosas que yo quisiera explicarlas una por una. Pero solamente le voy a dar lo que Dios me dio. Nosotros podemos hacer un resumen muy bonito y explicar una enseñanza muy bonita acerca de esto. Pero Él vino por dos cosas. Y se lo dije al principio. Por amor al pecador, por salvar al pecador y por dejarnos saber que hay un infierno. Gloria al Señor, por dejarnos saber eso. Hay muchas personas que dicen, yo soy hijo de Dios. Déjeme decirle que el Señor, mientras me daba esta palabra o cuando me daba esta palabra, me dejó aclarar algo o me dijo o me dio la oportunidad de que le aclarara algo. Gloria al Señor. Vino a mi mente que aclarara estas dos cosas. Hay creación de Dios, hay criatura de Dios y hay hijos de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 1, verso 12 del libro de Juan, mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en el capítulo 4 del libro de Juan, en el capítulo 8, verso 44, Jesucristo le dijo a aquellos que lo querían asesinar, vosotros sois hijos del diablo. Usted sabe que estas palabras suenan un poco fuertes, pero lamentablemente todo aquel que no recibe el sacrificio de Jesucristo no es hijo de Dios. Lamentablemente el padre de aquella persona es el diablo. Fuerte la palabra, pero déjeme decirle que fue más fuerte lo que pasó Jesucristo. Y Jesucristo pasó este suplicio para que usted y yo no viviéramos en engaño. Él quiso dejarnos saber que necesariamente, que es necesario que nosotros busquemos y recibamos a Jesucristo como nuestro Salvador. A mí me tocaron las palabras, gloria al Señor, la sexta palabra, donde dice consumado es. Él nos redimió por medio de su muerte. Él pagó el precio de nuestros pecados, gloria al Señor. Amados hermanos, cuando nosotros vemos la palabra o leemos la palabra,
Muchas veces lo dejamos pasar por encima. No vemos el verdadero significado de lo que Dios nos está diciendo por medio de este sacrificio de Jesucristo. Es tiempo de que nosotros analicemos y no lo miremos como una palabra más, como quien dice cuando no conocíamos al Señor, una Semana Santa y ya se acabó. No. Así como los israelitas estaban recordando aquella Pascua, aquel momento que Dios los libró de Egipto, así nosotros tenemos que recordar la muerte de Jesucristo como iglesia, que fue el día en que Él pagó el precio de nuestros pecados y nos libertó de aquellas cadenas que teníamos. Amado amigo que me está escuchando en esta hora, yo quiero decirle que Jesucristo murió por usted también y le está dando una oportunidad para que usted venga a los pies de Jesucristo. En estos días yo me puse a pensar cuántas personas están muriendo por esta enfermedad, cuántas personas están perdiendo la vida minuto a minuto, segundo a segundo. Y qué triste que se vayan sin un Salvador. Ahora es su día. Ahora es el día que usted puede agarrarse de Jesucristo. Ahora es el día que usted le puede decir: yo estoy aquí, yo te quiero servir. Yo reconozco que ese sacrificio fue por mis pecados. Señor. Cualquiera puede decir: es que yo no he cometido un pecado grande. Hermano, en el Señor no hay pecado grande. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versos 8 y 9, empieza el verso 8 diciendo: pero los cobardes e incrédulos, oiga bien, no entrarán, serán lanzados al lago de fuego. Un cobarde, ¿qué es una persona cobarde? Aquella persona que siempre está pendiente a lo que dirá mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío. Si me convierto a Jesucristo, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? Déjeme decirle que usted está siendo una persona cobarde, que siempre está pensando en lo que van a decir los demás. En esta hora yo le invito que escuche bien esta palabra y que vea a Jesucristo. Porque déjeme decirle que ningún hombre, ni padre, ni madre, ni hermano pudieron pagar el precio de nuestros pecados. Solamente hubo uno llamado Jesucristo, del cual estoy hablando en esta hora. Solo Él pudo hacerlo. Por lo tanto, mire, no sea cobarde, porque tarde será después, cuando ya no tengamos vida. Hoy tenemos vida, hoy tenemos oportunidad para reconocer a ese Cristo. Los incrédulos, sigue ese texto diciendo, ni los incrédulos. Amado hermano, déjeme decirle que si usted ve tantas cosas malas que están pasando, usted crea que Jesucristo es el Dios vivo. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Él resucitó al tercer día. Él no es cualquier persona. Los hombres mueren y no resucitan. Las palabras de los hombres no tienen sentido. Los hombres dicen muchas palabras. Algunas son verdad, algunas son mentiras. Pero las palabras de Jesucristo fueron sinceras. Él demostró, mientras estuvo en la tierra, demostró su amor. Él no tuvo ningún problema con ninguna clase social. Él amaba a todas las personas. Él les hablaba a todos con amor. Si había un enfermo, Él lo sanaba. Solamente le decía: ¿quiere ser sano? Y al instante lo sanaba. Habían ciegos, habían paralíticos, había mujeres rameras, y a Él no le importaba la situación. A Él no le importaba el pecado. Él lo que le importaba es aquella alma que necesitaba ser salva. En esta hora usted tiene la oportunidad. Jesucristo ya no está hablándole, pero aquí está la palabra por la cual yo le hablo. Yo soy la persona que Jesucristo está usando en este momento para llevarle esta palabra. Déjeme decirle, amado hermano, amado amigo, hay muchos hermanos que piensan que con congregarse ya está salvo. Esto quiere mucho más. Esto requiere de mucho más. Nosotros tenemos que acercarnos a Jesucristo y creer que les hay. Y servirle con todo nuestro corazón. No avergonzarnos por Él. Porque si nosotros nos avergonzamos, Él un día se va a avergonzar de nosotros. Maravilloso es el Señor. Consumado es. Él nos redimió. Maravilloso es el Señor. Pero seguimos con la última y séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, Él le dice: he sido obediente, he completado la obra. Jesucristo ya hizo todo lo que Él tenía que hacer. Jesucristo se presentó y entregó su vida por nosotros. Amado hermano, amado amigo, si usted se ha apartado de Cristo o siente que usted está caminando a medias,
Esto no es de caminar a medias. Esto es de servirle a Jesucristo con todo el corazón, como Él se entregó con todo su corazón. Amado amigo, yo le invito en esta noche que reflexione en las palabras. El sufrimiento de Jesucristo, Él no lo tenía que pasar. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que cometemos los pecados. Nosotros somos los que somos desobedientes a Dios. Por tanto, no crea que usted es un hijo de Dios si no ha recibido a Jesucristo. Yo le leí hace un momento en el capítulo 1, verso 12 del libro de Juan. Pero sabe que hoy es su oportunidad. Hoy es el tiempo que usted puede asegurar su vida. El libro de Juan en el capítulo 3, verso 18 dice: el que cree no es condenado. En otras palabras, el que ya recibió a Jesucristo, no hay condena para él. Pero el que no cree en el unigénito Hijo de Dios, ya ha sido condenado. La gente no quiere recibir estas palabras a veces cuando nosotros las damos y hablamos del infierno. Pero Jesucristo vino a dejarnos saber esto. Hay un cielo y hay un infierno. Mucha gente dice esas palabras son duras. Esas palabras no es bueno decirlas. Pero la Biblia las tiene. Jesucristo las dijo, nos avisó. Usted sabe que cuando nosotros somos avisados podemos evitar muchas cosas. Podemos evitar muchos fracasos. Aún la misma muerte. Es el tiempo de que usted pueda entender que los días se están acortando. No hay país en este momento, no hay país que sea libre de este castigo o de esta enfermedad que está pasando. Muchos dicen, pero es que Dios no es capaz de que estas cosas sucedan, de que permite de hacer estas cosas. Sí, Dios no es capaz de hacer estas cosas. Dios permite que estas cosas sucedan. En el libro, capítulo 2 del libro de Jeremías, Dios habla por medio de Jeremías y le dice al pueblo: por tus pecados, por tus rebeldías serás condenado. En otras palabras, no es que Dios sea malo, sino que por causa del pecado nuestro, así como aquellas dos ciudades fueron destruidas, hermano, porque Dios no podía soportar ese pecado. Amado amigo, usted dirá: yo soy el hombre más bueno de la tierra, yo no le hago mal a nadie. Déjeme decirle en esta hora, la Biblia dice que los cobardes, y si usted cree que no necesita de Jesucristo, está muy mal. Duele decir estas palabras, pero lo que tenemos la obligación de predicar, tenemos que decirle: usted necesita a Jesucristo, necesita recibirlo como su Salvador. En el capítulo 16 del libro de Lucas, verso 19 en adelante, Jesucristo dejó saber para aquel que dice: bueno, con la muerte se terminó todo. Me muero y ahí se terminó todo. No, déjeme decirle que es una vil mentira que el enemigo ha puesto en su mente. Con la muerte no se termina todo. Jesucristo le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, toma control de mi espíritu, toma control de mi alma, porque esto no se termina ahí. Y nosotros vemos que Dios tuvo cuidado de él, porque estuvo por 3 días en el sepulcro, pero al tercer día resucitó de los muertos, dándonos a nosotros una señal o dejándonos un ejemplo que nosotros, los que estamos en Jesucristo, los que entregamos nuestra vida a nuestro Padre Celestial, vamos a resucitar juntamente con él. Pero les decía que en el capítulo 16, verso 19, hay una historia o hay un pasaje bíblico donde Jesucristo claramente nos deja ver o nos enseña que sí hay un cielo y hay un infierno. Es la historia de Lázaro y el rico, o el rico y Lázaro. En esta hora, nosotros podemos hablar tantas cosas acerca de la muerte de Jesucristo, pero de nada sirve que hablemos y demos una historia si nosotros no prestamos oído a lo que la palabra nos dice. Los días son cortos, amado amigo, amado hermano. Esta es la oportunidad suya. Mañana no sabemos qué pueda pasar. En unos minutos no sabemos qué pueda pasar. Pero yo estoy seguro, porque esta palabra no miente, que el que esté en Jesucristo no perderá su vida. Usted sabe que el infierno, como le decía, y pueda que usted diga: ¿por qué habla tanto esa palabra? Pero es la palabra que Dios me daba cuando meditaba en este mensaje. El infierno no fue hecho para usted ni para mí. El infierno fue hecho para Satanás.
y sus ángeles. En el capítulo 25 del libro de Mateo, verso 41, ahí nos habla bien claro. En el capítulo 14 del libro de Isaías, en el libro 12 del capítulo de Apocalipsis, capítulo 12, nos habla bien claro. Y no solamente ahí, en segunda de Pedro capítulo 2 también nos habla. Amado hermano, el infierno, amado amigo, el infierno no está hecho para nosotros. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice, y se lo leía y se lo dije hace un ratito, en el libro de Juan, capítulo 3, verso 18, que el que no cree en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Y no hay otro lugar, y nadie más lo puede sacar de ese lugar. No se deje creer que a una persona, por ruegos que haga, lo va a sacar de ese lugar. De ese lugar nos saca Jesucristo. De ese lugar nos ha librado Jesucristo. Hoy que tenemos vida. Sí, Señor. Después de la muerte, dice el libro de Hebreos, que viene el juicio. No hay otra oportunidad. Hoy que tenemos vida, nosotros agarrémonos de Cristo. Amados hermanos, agárrense más de Cristo. Amado amigo, hoy es su oportunidad. No deje pasar esta oportunidad. Jesucristo les ama. Usted dirá, ¿por qué están pasando tantas cosas en este mundo? Pero es que el pecado ha llegado hasta lo sumo. Dios está dejando ver que el hombre sin Dios es nada. Yo le quiero decir en esta hora que si Dios dijere, voy a quitar esta enfermedad, en un instante sana a todos los que están enfermos de este coronavirus. En un instante. Pero Dios está dejando saber que nosotros necesitamos de Él. Que nosotros necesitamos de Jesucristo. Que nosotros necesitamos de su auxilio. Poderoso es el Señor. Consumado es. He terminado la obra que me encomendaste. Hoy nos resta a nosotros aceptar a Jesucristo y ser obedientes con nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia que cuando esto pasó, se oscureció el cielo. Eran como a las 12 del mediodía, hasta las 3 de la tarde, y hubo oscuridad. El velo del templo se rompió. Usted dirá, ¿qué significa eso? En el templo había un sacerdote, el cual era el único que podía entrar a ese lugar. Las personas tenían que llevar una ofrenda para pagar para el pago de sus pecados. Jesucristo no quiere que haya una persona, un ser humano, que le ayude a usted a servirle a Dios o a buscar a Dios. Cuando ese velo se rompe, nos deja saber claro que lo que Jesucristo pagó es el acceso que nosotros tengamos al Padre. Usted le puede decir en este momento, yo reconozco que soy un pecador. Usted puede hablar directamente con Dios. Solamente aceptar a Jesucristo y rendirse a los pies de Él y reconocer que Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Nosotros éramos los que teníamos que estar en ese madero. Nosotros éramos los que teníamos que estar en esa cruz. Amados hermanos, cuando yo veo esto, cuando yo leo esta porción bíblica, yo no sé si a usted le pasa, pero hay ocasiones que a uno tienen que darle vacunas o algo. Yo cuando veo esa agujita tan pequeñita, hermano, yo no quiero que toquen mi piel. Imagínense, dese una idea, esa corona de espinas en la frente del maestro, desgarrando su piel. Esos azotes que se llevó el maestro. Nosotros éramos los que teníamos que llevar ese castigo. Pero ahora solo nos resta decir, yo te recibo. Yo reconozco que soy un pecador. En esta hora, yo pudiera decir muchas cosas más acerca de esta palabra. Pero solamente quiero decirle que la muerte de Jesucristo tiene un significado, tiene una razón. Y es que usted sea salvo y yo sea salvo. Solamente podemos decir que nosotros somos unos vasos, los predicadores somos unos vasos para llevarle esta palabra a usted. En esta hora, como dijo Pilato, cuando entregó a Jesucristo y Él se lavó sus manos, yo quito esta responsabilidad de mi vida, diciéndole a usted que Jesucristo es el único que lo puede hacer libre. Yo no sé el sufrimiento que usted está pasando en esta hora. Yo no sé el suplicio que usted está viviendo. No sé la situación. Pero déjeme decirle que solo hay uno que le puede traer paz a su vida. Dice Isaías en el capítulo 53 que yo leí.
Dice ahí que Él sufrió por nuestra paz. Los que estamos en Cristo, en medio de esta enfermedad, en medio de esta situación, sentimos paz, sentimos gozo, porque sabemos que Él nos ha prometido en su palabra muchas cosas. Y una de ellas es que Él estará con nosotros, que Él suplirá para nosotros. Por lo tanto, vivimos confiados. Pero si usted se siente deprimido, si usted ve las noticias, usted ve personas que porque su pareja salió enferma, le quita la vida. Es tiempo de que nos agarremos de Cristo. Es tiempo de que nosotros huyamos de ese castigo eterno. Porque si usted no recibe a Jesucristo, usted va para ese lugar. Pero en esta hora, yo le invito, si usted quiere ser libre, si usted quiere ser salvo y no sabe cómo acercarse a Cristo, si usted ha tenido temor por muchos años y de decir estas palabras, agárrese de valor. Los cobardes no entran. A veces somos valientes para muchas cosas. Para esto es importante que seamos valientes. Hable con Él. Él es capaz de escucharlo si usted le dice: yo te reconozco como el Salvador de mi alma. Pero si usted no sabe cómo expresar estas palabras, yo lo invito a que diga estas palabras conmigo. Jesucristo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te recibo como el único y exclusivo Salvador de mi alma. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a servirte todos los días de mi vida. Yo le aseguro que lo que usted ha elegido en este día es la mejor elección que ha hecho en toda su vida. Recibir a Jesucristo como el Salvador de su alma. Yo no me arrepiento de haberlo recibido como el Salvador de mi alma. Y en esta hora vamos a hacer una oración, dándole gracias a Dios por esta palabra. Y gracias a Jesucristo por ese gran sacrificio en la cruz del Calvario. Oramos, amados hermanos. Si usted le entregó su vida a Jesucristo, usted es libre de ese castigo eterno. Usted sienta paz. Hable con Él. Dígale que quiere conocer más de Él. Amén. Oramos, amados hermanos. Padre, yo bendigo tu nombre y te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias por esta hermosa palabra que tú nos has dado, Señor, donde nosotros podemos reconocer que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en una cruz. Gracias por salvarnos, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por cada uno de mis amigos, que ahora ya no son amigos, somos hermanos. Ayúdalos, Padre, a servirte. Ayúdalos a confiar en ti. Te damos gracias. Esperamos en tu venida, Jesucristo. Reconocemos que estos días son pocos, que estos días que estamos pasando pasarán y ya no estarán en nuestra memoria, y que estaremos contigo en el cielo. Gracias por esta hermosa palabra. Yo bendigo tu nombre y te doy gracias, Padre, reconociendo que tú eres grande y todopoderoso y que tú nos has dado esta grande oportunidad. Gracias en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén.